hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Fe con los Carlos. Wow, Dolphins. Miami Dolphins. ¿Cómo estás, Carlos? Bastante bien. ¿Y tú? Bien, bien, contento. Hemos tenido una buena semana, pero además contento porque hoy estamos terminando una serie de 3 programas que hemos estado haciendo en un libro de la Biblia muy misterioso, para algunos muy complicado, pero que para aquellos que lo leemos, lo estudiamos, lo amamos, creemos que es un libro clave para entender un montón de cosas. Así que estamos en el libro de Hebreos. Hemos estado hablando del capítulo número 11. En el primer programa de la serie hicimos una introducción de qué se trataba el libro, cuáles eran las palabras claves. Pero hoy queremos enfocarnos en uno de esos personajes que aún la gente que no lee la Biblia conoce. Un personaje que hizo algo monumental para su época y todo el mundo lo reconoce por eso. Así que hoy vamos a hablar nada más ni nada menos De David. Nos vemos en nuestro próximo programa. Espérate. ¿No es David? No es David. Moisés. Tampoco. Sansón. No es Sansón. Daniel. Otro día será el día de Daniel. Hoy no. Abraham. El padre de la fe tampoco. Oye, pero espérate. ¿Pero quién más entonces? Mira, este hombre no sabía pescar, pero hizo un barco grande. Espérate. No sabía pescar. Bueno, eso que no sabía pescar, yo no sé porque yo no viví con él, pero la idea es que él no fue famoso porque te hizo un barco grande para salir a pescar, sino porque hizo un barco grande para poder salvarse a sí mismo, salvar a su familia y salvar a todos aquellos que creyeran el anuncio que él hacía. Pero la Biblia dice que el anuncio que él hacía, suban a este barco si quieren salvarse, nadie se lo creyó y la puerta se cerró, y cuando se cerró la puerta pasó algo gravísimo. Hermano, esa historia, cuando niño, pues uno ve, bueno, me voy a delatar del tiempo, pero ¿te acuerdas de no era cartulina, pero era como la cosa que se pone atrás, que era como de felpa? El franelógrafo. Esa era la palabra, franelógrafo. Y uno pegaba las laminitas y cosas así. Yo me acuerdo que pues ponían el barco y pues uno, aunque yo vivía en Puerto Rico y hay agua alrededor, pero no fue hasta que vi un crucero que yo vi un bote grande, porque tú veías un botecito así chiquito que la gente salía a pescar y no era lo mismo. Uh-huh. Y después hasta que no estuve dentro de un bote de eso, un crucero, uh-huh, que vi realmente la magnitud tan grande. Claro. Pero yo creo que el arca era tan grande, pero no solamente era lo grande, era el punto de que Dios le dio unas instrucciones claras y precisas, pero si la gente no quería responder, era porque entonces a lo mejor no había lluvia ni había de lo mismo que pudieran estar esperando, que dijera, pues mira, este sí tiene razón. Y construir por tantos años esa arca y siguiendo la voluntad de Dios, eso solamente yo diría que se hace con una palabra. Y no sé si por dónde vamos, pero eso, él fue demasiado obediente. Mira, Carlos, Noé tenía un padre que se llamaba Lamec. Y Noé viene de una familia que se destacó por su fe. En el programa anterior hablamos de Enoc, y Enoc fue precisamente el bisabuelo de
Noé. Y recordarán que Enoc fue alguien que caminó con Dios al punto tal que Dios se lo quiso llevar para que estuviera con él. Noé se crió en una zona donde los historiadores dirían que hoy en día está Irak, Kuwait, Siria, es lo que se llama la Mesopotamia. El problema es que dice que en aquellos momentos, dice Génesis capítulo 6, verso número 5, estaba viviendo la raza humana un momento donde la maldad había llegado a extremos inconcebibles. La maldad abundaba a tal punto que la gente se levantaba a ver cómo puedo ser más malo hoy que ayer. ¿Cómo puedo dañar a más personas hoy que ayer? ¿Cómo puedo robar más? ¿Cómo puedo? Era increíble al punto tal que Dios llegó a un hastío. Dios se cansó y dice, voy a tener que limpiar la tierra. Voy a hacer un raid. Voy a limpiar de toda esta basura y toda esta porquería. Pero dice que aunque Dios quiere limpiar la raza humana de tanto pecado y de tanta maldad, colocó sus ojos en un hombre que la Biblia dice que era una persona justa, piadosa, llamada Noé, al punto tal que Dios hace un pacto con Noé. Dios, dice la Biblia, que hizo algo con Noé. Dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Es decir, que Noé tenía un estilo de vida tan diferente al de sus contemporáneos que encontró el favor de Dios. Así que, antes de que empecemos, Carlos, me acabó de llegar una idea entonces. Si Noé halló gracia ante los ojos de Dios cuando todo lo que estaba a su alrededor estaba, pudiéramos decir, podrido, significa que si nosotros buscamos a Dios, nosotros pudiéramos entonces ser diferentes de todo lo que está a nuestro alrededor. Es más, la Biblia dice que Dios está buscando constantemente en la tierra hombres y mujeres que sean piadosas, que se aparten del mal, hombres y mujeres que quieran agradarle a Él en todo, y que la Biblia dice que Dios muestra su amor para con estas personas, Dios extiende su gracia para con estas personas, Dios tiene un trato especial con estas personas porque estas personas también deciden tener un trato especial con Dios. Entonces, si pensamos en eso, Noé entonces, él fue a Home Depot y mandó a pedir, necesito a lo mejor 300 camiones de madera, mándame 400 cajas de clavos, mándame unas cuantas sierras eléctricas, o ¿cómo fue esto entonces? Mira, Noé, cuando uno lee la historia que tenemos en Génesis capítulo número 6, cuando uno lee lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 7, encontramos que Noé tenía muchos obstáculos, tenía muchos desafíos que poder superar. Una de ellas es que él vivía entre desiertos, zonas áridas y montañas, o sea que no era el mejor lugar, el lugar más propicio para construir un crucero. Los barcos se construyen en fábricas de barcos que nosotros llamamos los astilleros. Él probablemente nunca había visto un astillero en su vida, probablemente no había visto el mar en su propia vida. Tú sabes, nosotros vivimos en la Florida, tú probablemente manejas 20 minutos y ya tienes la playa. A mí me toca manejar 90 minutos para un lado hacia el este, llego a Port Cañaveral, manejo otros 90 minutos para el otro lado, me voy a Ana María Island. Noé no tenía un automóvil para ir en 20 minutos al mar. No tenía una motocicleta. Noé no tenía una bicicleta. No podía volar en un helicóptero. No tenía un avión. No tenía una patineta. Así que él no tenía acceso a la movilidad que nosotros tenemos.
Pero no solamente no tenía ese acceso, como tú bien dijiste, él no tenía acceso a las grandes tiendas que nosotros tenemos hoy en día, esos tremendos supermercados de materiales de construcción. En Estados Unidos, Home Depot, Lowe's, Amazon, cada país tiene sus propias tiendas que proveen materiales para la construcción, así que él no podía encargar en esas tiendas ni la madera, ni la brea para sellar el arca, ni los clavos, ni la ventana para arriba, ni la gran puerta donde iban a estar entrando los animales. Eran problemas y problemas y problemas. Alguno le hubiera dicho, Dios, tú tienes una idea brillante, pero yo no tengo con qué construir este barco. Como si esto fuera poco, la idea de un diluvio en esa zona donde casi no había precipitación, algunos dicen que lo máximo que había era un buen rocío. Yo no estuve en esa época, así que yo no puedo dar fe o no fe si llovía o no llovía, pero es muy difícil hablar de construir un barco tan grande como nadie de los que vivían ahí había visto en su vida, como ni el mismo Noé había visto en su vida. Un barco para un diluvio cuando nadie había visto un diluvio. O sea, hay que ser una persona muy, y la Biblia llama que esta persona muy se destacó precisamente porque era muy obediente. Y yo me pregunto, ¿no será que Dios está buscando gente, tú y yo, que estemos tercos en obedecer a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste? Ay, mi hermano. Ese punto, cuando miramos la vida de Noé, como tú dices, alguien le pudiera llamar que fue terco, que fue cabeciduro, porque tú comenzar a construir un barco en un lugar donde no hay agua, sin saber cómo hacerlo, es como cosa de locos. Pero como tú dices, Dios a cada uno de nosotros no es que nos llame a ser locos, pero es como que nos da como que una misión que solamente le hace sentido a cada uno de nosotros. Porque mi misión es totalmente diferente a la misión tuya, a la misión de cada uno de los oyentes. Es totalmente diferente. Y yo diría que ese sería el primer punto de poder aprender de Noé. Porque cuando yo miraba la historia de él, el pensar de que él tuvo que parar todo lo que él estaba haciendo antes para obedientemente decir, ok, Señor, te voy a obedecer, pero el primer problema es tener que convencer, digamos, a la familia. Tener que decirle a la esposa, ok, mi amor, voy a hacer un bote. ¿Qué es eso? Ah, una cosa donde tú pones madera y va a haber agua. Y dice, pero si estamos en el desierto, ¿qué vas a hacer? No, es que Dios me dijo. Sí. De momento, si tú piensas que un botecito para la familia, pues somos 4, somos 8, ok, pues un botecito. Y cuando él empieza a marcar y lo otro, y dice, pero esa marca está como que demasiado grande. Sí, es que el bote tiene no sé cuántos metros de distancia. Y dice, pero ¿y cuánta gente tú piensas meter aquí? No, espérate, es que Dios me dio estas medidas. Y entonces, pues, cada animal, Dios lo va a traer. ¿Cómo fue? Que, o sea, esa obediencia de ese plan, que a lo mejor el plan de hoy que Dios nos da no es de construir un bote, pero quién sabe si Él nos está pidiendo que seamos obedientes de una manera que podamos tener el impacto que tuvo Noé. Carlos, tú sabes que cada vez que nosotros tenemos una idea
que aparentemente es disparatada, la gente tarde o temprano nos lo va a decir. Yo me imagino día tras día los vecinos de Noé mirándolo ahí, riéndose, burlándose. ¿Cómo dijiste, Noé? ¿Cuándo viene el diluvio? Hoy tampoco llovió, Noé. Daría la impresión que Noé tenía una mezcla de demencia senil, Alzheimer, pérdida completa de la memoria. Pero él sabía que él tenía una palabra de parte de Dios. Yo creo que esa es la cosa que marca la diferencia. Él sabía que no era una alucinación. Él sabía que Dios había hablado con él, que Dios le dio una palabra profética, que Dios le mostró a él algo que nadie más había visto. Así que él no esperaba que los demás comprendieran porque ellos no habían tenido esa palabra profética, pero él la había tenido y él le creyó a Dios. Y el problema es que muchas veces Dios nos habla, Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, Dios nos habla por la Biblia, Dios nos habla a través de un sermón, Dios nos habla a través de un consejero y decimos, esto viene de parte de Dios para mí ahora. Pero el problema es que pasa el tiempo, dudamos y nos olvidamos. No. Él sabía que había recibido una palabra de parte de Dios. Él sabía que había unas instrucciones que Dios estaba esperando de parte de él. Y él hizo pacto con Dios. Y el pacto, entre otras cosas, era un pacto de obediencia. Él sabía que Dios iba a hacer su parte, pero Noé sabía que él tenía que hacer la de él. Y yo me pregunto, la gente que nos conoce, ¿qué pensará de nosotros? La gente que nos conoce, ¿pensará que nosotros somos de los desobedientes? ¿De que nos tomamos las cosas a la ligera? ¿O que nos tomamos las cosas de Dios en serio? Esa es tremenda pregunta, hermano. Porque hoy en día nosotros oramos, pero estamos acostumbrados a que, ay Señor, tengo un dolor de cabeza, necesito que me sane ahora. Aquí está la Advil, la Liv, para adentro. Y no estamos hablando de problemas con medicina, nada de eso. Pero estamos acostumbrados a algo rápido. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, un árbol, digamos, toma 20, 30 años en crecer. Así que si Noé tuvo que buscar madera para construir el arca, no solamente le tomaba tiempo de ir y buscar la materia prima, pero digamos, si cortaba un árbol, tenía que a lo mejor volver a esperar a que ese árbol creciera o ir más lejos a buscar más materia prima, diciendo de que esa obediencia no era por un mes, por 2 meses, por un año. Pueden que hayan sido años, o sea, 20, 30, 40, no sé cuánto. O sea, hay estudiosos que hablan hasta que pueden haber pasado 100 años de que el estar con la palabra que Dios le dio y de decir, ok, yo voy a seguir creyendo porque al fin voy a ver. Y lo interesante es que luego de que él pasó todo, entonces yo no digo que sería alegría de ver de que la gente se perdiera, porque él dio la oportunidad, vengan, entren, la gente no quiso hacer caso. Pero cuando él obedeció y tuvo un momento empezar a ver que empieza a llover y llueve y llueve y llueve y llueve, es como decir, wow, Señor, gracias porque te fui obediente y pude ver el plan que tú tenías, que es lo que a veces como que nos trata de poner triste o que nos pone un poquito desobediente,
Porque entonces queremos ver la respuesta ahora. Y a veces la respuesta no es en el ahora, sino en el tiempo perfecto de Dios. Que a veces no sabemos si es en un día, en una semana, en un mes, en un año, o a lo mejor en una década. Ya. Y quizás la pregunta que deberíamos hacernos todos en este momento es, ¿no habrá alguna palabra que hemos recibido de parte de Dios? ¿No habrá alguna promesa que hemos recibido de parte de Dios? ¿No habrá alguna profecía que hemos recibido de parte de Dios y que porque ha pasado el tiempo hemos pensado que ya no se va a cumplir? A mí me parece que deberíamos reconsiderar cuál fue esa palabra, cuál fue esa promesa, cuál fue esa profecía. Y en el día de hoy decidir, voy a avivar mi fe. Porque no lo dijo un hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si esa palabra fue de parte de Dios, se va a cumplir. Y precisamente ahí está el factor de la fe. Hemos hablado del primer día en esta serie de Abel. Hemos hablado del segundo día de Enoc, el tercer día de Noé. Los tres hablan del factor fe, forman parte de los héroes de la fe. Lo que hizo diferencia entre Abel y Caín fue la fe de Abel, una fe que le costó que lo mataran. Lo que hizo la diferencia entre Enoc y el resto de sus contemporáneos fue su fe. Lo que hizo la diferencia entre Noé y el resto de la gente que buscaba el mal cada día fue su fe, y él decidió agradarlo a Dios, cueste lo que cueste. ¿No será que nosotros también estamos recibiendo un llamado de parte de Dios a reavivar nuestra fe, a buscarlo a Dios, cueste lo que cueste? A la primera hora del día, nuestro primer pensamiento, Dios. Dios, tan solo Dios, Dios el más grande, Dios el más poderoso, Dios el más misericordioso, el Dios de toda gracia. Enfocarnos en Dios y empezarle a creer a Dios, empezar a creer en sus promesas, que si Dios dijo que lo hará, lo hará. Si Dios dijo que viene el diluvio, vendrá el diluvio. Si Dios dijo que no me va a faltar nada para que construya este arca, yo no sé de dónde va a aparecer, pero estará todo lo que necesito. Creerle a Dios, pero para eso, como bien dijimos el otro día, la Biblia dice que para poder tenerle fe a Dios, para poder honrar a Dios, tenemos que creer dos cosas. Primero, necesitamos creer que Él existe. Si nosotros no creemos que Él existe, no nos va a interesar agradarlo. Pero también tenemos que recordar que no solamente Él existe, la Biblia dice que la especialidad de Él es recompensar, es otorgar galardones, coronas, premios, recompensas. ¿A quiénes? A quienes han entendido que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ponerlo a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo a Dios primero en mi familia, primero en mi matrimonio, primero en mis negocios, primero en mis estudios, Dios primero, y prepárate que todo lo que Él prometió se cumplirá. Hermano, pensando en eso, como tú dices, la obediencia es lo que hace la diferencia. Y hay tantos momentos en los cuales pensamos que estamos siendo obedientes, pero cuando se pone la cosa difícil, como que echamos hacia atrás. Yo diría que en el día de hoy quisiéramos que pudiéramos pensar, como mencionaste, ¿qué Dios nos está llamando a hacer? Porque en esos momentos la diferencia está de que si Dios te llamó, puede que se abran otros caminos que parecen que te van a hacer las cosas más fáciles, que a lo mejor han de ser menos complicados, que hay menos rigor, que a lo mejor no tienes que pagar el precio. Pero una de las cosas por las cuales yo me pongo a pensar es que la fe de Noé se tiene que haber desarrollado a través de todos esos años.
Porque, digamos, si hubiera sido fácil, bote listo, agua llegó, él no hubiera tenido que desarrollar tanto su fe como tuvo que hacer por la espera, por el trabajo duro, a lo mejor las críticas como mencionabas. Pero que si vemos eso en el día de hoy, muchas veces hay gente que nos va a criticar y quisiéramos que no nos criticaran. Esa es la verdad. Porque no se siente bien. Yo pensé, Carlos, que a ti te encantaban que te criticaran. Es diferente el que uno quiera retroalimentación a que alguien quiera criticarte, pero me ponía a pensar de que en el proceso de crecimiento, el uno obedecer es, yo creo, lo que te hace echar raíces para cuando entonces viene el momento difícil, tú puedas mantenerte y, como dice Jesús, plantar nuestra vida, nuestra casa sobre la roca. O sea, algo seguro. Porque en ese esperar es donde aprendemos a obedecer, aprendemos, y Dios también desarrolla diferentes áreas en nosotros que entonces no se hubieran desarrollado si no hubiera sido por eso. Porque, por ejemplo, sabemos que si estamos casados y tenemos hijos, Dios va a desarrollar áreas que una persona que no tiene esas situaciones no las puede experimentar. O que cuando ya las pasaste, ahora tú puedes ser de apoyo a los que la están pasando. No había forma que tú aprendieras, digamos, cuando mi hijo más pequeño estaba creciendo, pues nos habían dicho de que él iba a tener problemas de crecimiento, porque él había nacido a los 6, creo que fue, si mal no recuerdo, a los 6 meses, y tuvo que pasar un tiempo en incubadora, y nos dijeron, él va a tener problemas, un sinnúmero de cosas. Y decía, Señor, yo confío en ti. Y esa experiencia me hizo entender la provisión de Dios y el cuidado de Dios de una manera totalmente diferente que hoy en día. O sea, mi hijo más pequeño está literalmente más alto que yo. ¿Sabes? Y el poder ver lo que Dios ha hecho en su vida es algo que no hubiera forma que yo pudiera haber aprendido si no fue por esa situación difícil que ocurrió. Carlos, estamos terminando esta serie. 3 ejemplos para aprender a honrar a Dios. Vimos primero el ejemplo de Abel. Por fe, él entregó una ofrenda que agradó a Dios. Él le dio a Dios lo primero, Dios lo puso a Dios primero, él le dio a Dios lo mejor. Hablamos de Enoc. Enoc, que caminó con Dios, lo puso a Dios primero, le dio a Dios lo mejor. Hablamos de Noé, que estuvo dispuesto a soportar las presiones de toda la gente, que estuvo dispuesto a que lo llamaran loco por poder aferrarse a una promesa, a una palabra, a una profecía. La pregunta que yo me hago es, ¿estamos listos para honrar a Dios? Honrarlo como Abel, honrarlo como Enoc, honrarlo como Noé. ¿Estamos dispuestos a adorarlo a Dios con lo mejor? ¿Estamos dispuestos a caminar con Dios cada día? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste? Él lo dijo, en Él espero. No dejarnos llevar por las presiones, no dejarnos llevar por las circunstancias, no dejarnos llevar por el qué dirán, dejarnos llevar por la palabra de Dios. Definitivamente, mi hermano, ese es el punto. El poder aprender a ser dirigidos en obediencia para honrar a Dios. Mi gente, ha sido un placer nuevamente verlos en otro programa y los esperamos la próxima semana aquí en Café con los Carlos.
En la mesa de al lado, risa resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando. En cada